Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo un video en el cual les voy a enseñar un montón de macetas preciosas. Muchas las estuve pintando yo, muchas las compré y ahora no sé si pueden notar en la parte de atrás, ahí medio se ven las macetas, pero ahorita se las presento de una en una. He hecho muchos cambios en mi jardín, he estado trabajando mucho en mi jardín. Y bueno, pues ya va ese proceso, la segunda etapa de volverlo muy bonito. Y bien, pues quise enseñarles estas macetas porque antes de que las use, quiero documentarlo ahí, que quede para que nos acordemos de todas esas macetitas cuando haga ya mis arreglitos o mis trasplantes. Y bueno, sin nada más que decir, pues acompáñenme. Bien, jardinautas, pues les voy a estar presentando de a una en una las macetas. Quiero mencionarles que también les voy a enseñar cómo les hago yo los orificios, porque hay muchas cosas que compré en realidad no son macetas, sino que son tazas o tazoncitos. Y bueno, pues entonces les voy a estar enseñando en este video también cómo hacerles esos orificios muy fácil. Y bien, voy a empezar con la primera. Esta es una maceta de barro que ya estuve comprando hace mucho tiempo. Decidí pintarla de blanco, es la más sencilla, y le puse poliéster a casi todas las macetas que estuve pintando. Y le puse unos destellos con diamantino purpurina, perdón, iridiscente. Y bueno, pues esta la vamos a estar ocupando para algún arreglo. La voy a poner de este lado. Esa es una. Voy a ir agarrando. Esta me pareció muy bonita, vean, está preciosa, es blanca, tiene como el plato incluido y tiene un orificio. Esta la compré en una tiendita en el centro que fui hace unos días y me costó como 50 pesos, más o menos. Está muy bonita y es como de cerámica horneada, está muy preciosa. La voy a meter. Ahora, estos tazoncitos los compré en esas tiendas, como que aquí en México hay muchas tiendas que venden como cosas del hogar y es como un tazoncito para el microondas, para la cocina, pero me pareció muy bonito y le vamos a estar haciendo orificio. A otro que me compré igual, déjense lo muestro. Miren, ya le estuve haciendo ese orificio. Y bueno, se le puede agrandar, nada más ahorita se los hice de ese tamaño. Y estos dos los estuve comprando, están muy bonitas para poner detallitos. Luego, a ver. Ah, en una tienda así como que venden muchas cosas, igual venían estos dos y estaban de oferta. Son de, pues, cerámica. Y miren, me parecieron muy bonitos. Entonces también estos les voy a estar haciendo un orificio. Creo que me costaron 50 pesos los dos porque estaban de oferta, les digo. Luego fui, vean, también estuve comprando estas, están muy preciosas. Yo me imagino que muchas de ustedes han de comprar así. Igual es como un tazoncito, vean, y se les hace aquí un orificio. Entonces, nada más creo que compré tres, miren, uno, dos y tres, y se me hacen unas macetas así bien vistosas y bien bonitas. Las compré porque estaban de oferta y dije, ay, me atasco. Así me di el atascón de cosas de macetas, pero ya ahora me voy a dedicar a llenarlas porque sí son bastantes. Entonces vean, es como un gatito unicornio con cola de sirena, están muy bonitos, me encantaron. Se van a ver aquí unas echeverias o unos arreglos muy preciosos. Bueno, pues esos tres son los que estoy adquiriendo de esos igual. Ahora también ahí mismo en esta tienda departamental que venden todas estas cosas, miren, este igual es como una taza, no tiene orificio, pero vean, es de unicornio. Desde hace mucho tiempo he querido tener así macetas de unicornio, pero honestamente la verdad es que se me hacían excesivamente caras. Estas
no son muy baratas, digamos que normalmente cuestan 200 pesos y sí se me hizo ganga porque dije, wow, no sé si está barato, pero aparte tenían el 40% de descuento, esas de gato y estas, entonces pues imagínense, me di el atascón. Y de estas estuve comprando tres igual, miren, esto lo estuve haciendo en muchas semanas, casi meses. Estas son las últimas que adquirí, bueno, todas estas como de unicornio bonitas y así. Déjenme les enseño la otra de una vez para que quede en cámara. Miren, tres unicornias. Bueno, les voy a poner por este lado, ahí en mi mesa. Esta mesa también me la compré. Bueno, lo que pasa es que fue un buen fin y las estuve comprando, pero ya quería grabarles esto porque ya tiene un rato que lo compré. Me la he pasado arreglando el jardín, entonces pues dije, ay, ya quiero empezar a hacer mis arreglos y a plantar, entonces les quise enseñar. Ahora en esa misma tienda departamental compré estos dos que también estaban de oferta. Estos se me hicieron un poco más elevados de precio, no sé por qué, pero bueno, pues así ellos los ponen, a lo mejor tienen mucha demanda. Pero miren, yo les he visto varias de canales que veo de jardinería que los compraron. Y bueno, pues aprovecha la oferta, les digo, el 40%. Estos estaban en 239 originalmente. 239 pesos son como $10, son $12 más o menos. Y tenían el 40% de descuento. Y vean, está preciosas, ¿no? Igual imagino que si ven más canales de jardinería como yo, ya las han visto, pero pues yo las quería tener. Están muy bonitas. Y pues la verdad adornan súper así tierno. Y ya saben que a mí me encantan las boberías. Luego, para terminar de esas compras en esa tienda, miren, todas son como de esa línea de gato, unicornio, sirena y de unicornios. Estuve comprando esta que también es como una tacita, miren, está muy bonita, se ve muy preciosa. Y esta, que nada más había una de estas y una de estas, entonces pues las agarré, vean, esta costó 150 menos el 40%, pues sí, la verdad es que valía la pena. Luego las de cerámica te andan costando ese precio sin pintar. Y miren, están preciosas. ¡Uy! Ahora, mmm, yo estuve pintando más. Esta es otra de barro. Igual le puse poliéster por dentro, poliéster por fuera. Fue un proceso de muchos días estarlas pintando. Casi me tardé una semana. Y a esta le estuve poniendo un filo plateado. Vean, se va a ver muy bonita. Se me hace vistosa como para un arreglito. Entonces esto también lo estuve haciendo. Luego, vamos a ponerle aquí porque se pesan bastante. Esas dos. Esta yo no la pinté. Esta fui a una placita el otro día y ya está. Dice mi marido, oye, tú tapas con suerte porque en donde vayamos siempre encuentras o plantas o macetas. Se la compré a un chavo, miren, él la pintó, yo me imagino. Es de barro, no viene impermeabilizada ni nada, pero me gustó su forma y me gustó. Entonces la compré. Esta también está muy bonita. Vamos a ponerla acá adentro de esta. Ahora otra de las que estuve pintando, que las compré sin pintar, que esta es cerámica, ya viene horneada, igual como las tacitas esas que compré en la tienda departamental, por dentro vienen horneadas. Yo la estuve pintando de estos colores de esta forma y les puse poliéster, me gustó, es como un, no sé, para lápices, pero igual le voy a hacer su orificio y me gusta porque es como una colita de sirena. Luego estuve pintando también de la cerámica que compré, que también en el video del arreglo en maceta de caracol, ese caracol lo compré con esta tanda de cosas en la misma tienda de cerámica y las estuve pintando. Les digo que me tardé varias semanas. Vean, esta es como una así para echar el agua, ahí se me fue el nombre.
regadera y le voy a hacer también su orificio para volver la maceta. Esta la pinté así verde con corazoncitos. Luego estas las adquirí en el Prichos hace mucho, se las enseñé en las primeras compritas. Nada más ahí le di una mejora, le quise poner así como color cobre y aparte les puse poliéster porque estas me di cuenta que son de yeso y a veces las macetas de yeso no aguantan mucho, entonces la quise pues poner poliéster para que me aguante. Y esta está así. Compré dos hace mucho, ya se las había enseñado, pero les enseño otra y esta la mejoré según yo con plata. Estas se me hacen así como unas bañeritas vintage. Y bueno, les estuve poniendo lo mismo, poliéster, entonces las van a andar viendo en arreglitos. Vamos a ponerlas por este lado. Luego, igual en la cerámica compré un montón de tazas, pero les voy a contar que las puse en una mesa que estaba arreglando, que tenía la pata floja y se volcó y se me cayeron. Y miren, les quiero enseñar ahí a ver si se alcanza a ver el estrago de el arreglo que le estoy haciendo. Ahí se nota un poco así, no hay, bueno, se me trozó esta y un montón, como unas tres. La bañerita también se despostilló de aquí, pero la arreglé, la estuve arreglando, ya no se nota mucho. Y miren, es como ese unicornio, yo lo vi en Pinterest y la vi en la cerámica y dije, ya sé cómo pintarla y me la compré. Y miren, esta ya le hice el orificio. Entonces, pues, este es otro unicornio. Esta la compré antes que esos unicornios. Esta fue mucho antes. Pero pues ya ahora sí ya va a tener mi colección unicornia. Y luego a mi marido le encanta Dragon Ball. Le compré esta. Igual fue de las afectadas. Vean, ahí por dentro se ve. La reparé. Entonces pues ya dijo, no, ya no la quiero de taza, ya está rota. Entonces pues la vamos a usar de maceta y miren, se la pinté de Goku. A ver si tengo, ahí grabé algunos videitos de cómo pintaba algunas, aquí se los voy a poner. Y miren, bueno, pues esta también de Goku de Dragon Ball se va a convertir en maceta, ni modo, aunque se haya roto. Otra que está bien de cerámica que estuve yo pintando es como gatito, igual es una taza. Les digo, miren, ahí está. Esta también sufrió ruptura, ahí se alcanza a ver, una ruptura interna y la pinté así de un gatito rosa. Igual le estuve poniendo el poliéster, que ya les he hecho el video de que ya ven que ustedes pueden transformar sus macetas así. Digo, igual está todo, la pinta media rara, pero miren, o sea, más o menos ahí le da el gatazo, ¿no? Así en México le decimos el gatazo cuando algo se asemeja así, gatazo como porque pues este es cara y este es fake, o sea, es hechiza. Y vean, o sea, sí da el gatazo el poliéster, entonces le sube la calidad, ¿no? A que si nada le pusiera barniz, y bueno, pues estas son así. Esta, perdón, la del gatito, es la que estuve pintando también de cerámica. Otra, ay, que me encantó. Estas no sé qué fijación tengo por estos de pócima, así. Miren, lo pinté de colores con estrellitas. Le puse estrellitas esos de estrellas de etiquetitas, esas que le ponen en la frente a los niños cuando se portan bien. Y luego ya le puse el poliéster y vean, se ve bien bonita. A esto también le vamos a estar haciendo un orificio. Otra que hice que también ya esta creo que no la había pintado, o sea, estaba recién, o sea, nunca le había metido planta, la pinté de blanco, le hice estos detalles así como deslavados. A mí me gusta mucho esto, como hacer estos detalles deslavados. También si se fijan, no sé si se alcanza a ver bien, pero tiene unos destellos que le puse diamantina y unas joyitas, unas stickers de joyitas. Estas fue muy sencillitas, sí. Luego, entre tantas que hice, ya no sabía ni cómo decorar. Luego esta, que miren, la hice así, es de barro igual. Toda le puse poliéster, les digo, por abajo, por
adentro y por afuera para que me duren, porque estas son grandes y las quiero muy precisas para arreglos. Y miren, les hice estas como doradas, como según yo que se le escurría algo. Parece más bien como un collar, pero bueno, yo quise hacer esa semejanza y vean qué bonita quedó, ¿no? Esto está, me gusta su forma que es como así redonda y cierra. Está muy bonita. A ver, esta, déjenme acomodar aquí, no se me vayan a romper. Y bueno, ahora otra, esta también, ya tiene mucho que la compré, se las enseñé en las compritas. Miren, ya esto se mojó tanto porque el pasto está húmedo. Y le puse esta etiqueta y esta tira así como de Durex. Bueno, no es Durex, es como una cinta que tiene pegamento de papel, por eso se ve diferentes tonos. Y bueno, pues yo ahí quise darle algún detalle, está muy bonita. Bueno, según yo, igual le puse poliéster en todo, rosada con puntos plateados. Y bueno, así quedó esta. Ah, y esta, miren, no sé si se note, pero le puse al poliéster un polvo como nacarado. O sea, tiene unos destellos bien chiquititos, pero es como nacarada. Y bueno, a veces las cámaras no captan así bien el detalle. Ay, Dios mío, no se me vaya a caer, déjenme la pongo así. No captan muy bien el detalle, pero en vivo se ve muy bien. Luego esta, que también, esta es de mis favoritas, o sea, fue como un experimento, véanla, está hermosa, me gustó como lo que le hice, a que no se imaginan con qué la pinté. Obviamente el blanco es con pintura de pared, así vinílica o acrílica, de la que quieran usar blanca, pero todas las bolitas y la orillita se la estuve pintando con pinturas comestibles de esas para la repostería y todo, porque pues miren, la verdad es que me di cuenta que caducó. Y yo soy bien de experimentos, o sea, yo echando a perder se aprende, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues ahí me puse y vean qué resultado tan padre. Me encantaron, parecen confetis de verdad de papel. No sé, me fascinó un buen esta maceta. Y bueno, pues espero que a ustedes también les guste. Ya pronto estaremos haciendo los arreglos. Ahora, otra que es parecida a esta, creo que esta también tenía un... Ah, no. Alguna de estas estaba como igual herida, como que se me quería romper. Y entonces pues ya les digo, reforzándola con el poliéster ya aguanta y pintándola. Y miren, esta la estuve haciendo igual, así como esa técnica que les digo, es la misma técnica que ocupé en el caracolito del reto de arreglo en maceta caracol. Ahí vayan y veanlos como con esos para pintar la cara. Yo nada más como que diluyo la pintura y se la voy combinando. Obviamente dejando secar entre cada color para que se vea bien, como un arco iris, no sé. Se me hace así como acuareloso. Y bueno, pues esta también está muy bella. Esta no le pongo mucho detalle ni cosas para que lo que luzca sea lo que vaya aquí adentro. Bueno, ya vamos a terminar también con las macetas. Bueno, es que aquí metí unas de plástico, pero estos no. Estos son, es para luego echar agüita o eso. Y miren, esta por último, vean, a esta sí le estuve poniendo stickers como, sí, transparentes. Y igual le puse, no sé si se alcance a ver, pero le puse esos destellos, eh, mm, eh, el poliéster con purpurina o diamantina. Aquí, bueno, yo en México la conozco como diamantina, de esas que son translúcidas, iridiscentes o tornasol, así le dicen. Y miren, está muy bonita, es pesada. De estas tengo creo que 3 o 4 más. Entonces voy, nada más que luego ya ni me alcanza el tiempo y ya dije, no, mejor me acabo todas esas y ya veo. Ya veo luego qué hago con las demás o ya que tenga tiempo, pues ahora sí que empezar a decorarlas. Bueno, pues ahora les voy a enseñar, les voy a dejar cómo las perforo súper rapidísimo. Y bueno, pues ahorita nos vamos. Miren, jardinautas, vamos a estar ya haciéndoles el hoyito aquí a las estas macetas. Les voy a enseñar una con
que es como de cerámica, los platitos, ¿no? Que ocupamos. Y otra que es cerámica que yo compré y pinté. Ahora, yo lo que ocupo es un mototool. Ustedes pueden usar, sí, bueno, no sé, es que también tengo de esos de uña, el drill y cosas así. Les puede servir para hacer el hoyito. Y yo les sugiero que ocupen de estas puntas de diamante. Les digo que si alguna pone uñas o ve eso de las uñas, venden estas puntas, son muy, muy, muy económicas, y no en internet, más o menos debe costar 100 o 200 pesos todas estas. Les recomiendo estas porque son más fáciles de manipular que las de cono o así, y ustedes pueden hacer grandes sus orificios. Ahora vean, miren, lo que primero hago es que ubico dónde le voy a poner el puntito y le pongo tantita agua. Luego voy a prender mi motor y vean, ahí decido que se lo voy a hacer, y vean cómo desbasta la, la cerámica, y ya le hice el hoyito. Miren, es muy fácil, muy sencillo, y luego si lo quieren agrandar, pues nada más introducen esto y lo hacen en el alrededor, y ya ven, es muchísimo más fácil y más sencillo, y no hay que estar batallando con eso. Ahora ya si quieren limpiar su puntita, le echan tantita agua, y miren, les voy a enseñar. Así quedó el orificio. Pueden hacerlo más grande si quieren. Y esta es la broquita, les digo. También se limpia. Se limpia con una esponjita de agua. Ahí, miren. Es así, así, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo con que es ya con... Ese es el primero que les enseñé, pues era el que yo pinté con poliéster. Pero pues ya viene horneado para que vean que también funciona. Ahora como tiene una boquetita ahí, le pongo aguilla y vamos a proceder. Yo inclino un poquito. Y ya hasta se está pasando el agua. Entonces vean, les voy a enseñar cómo desbastar. Meten y nada más van a abocar dando el hoyito, como de la profundidad que ustedes quieran. Y pues se me hace una forma muy fácil. Y vean, pues así ya quedó el hoyito y no se maltrata. No se maltrata y queda súper bien. Y bien, jardinautas, pues bueno, antes de terminar el video ya les dejé ahí claro cómo pueden hacerle. Ya saben, todo puede ser maceta, nada más el chiste es que lo perforemos, que le demos detalle. Todo esto quise enseñárselos porque pues ya saben, me gusta enseñarles todo lo que quiero hacer en mi jardín, por no sé si les motive, si ustedes quieren copiarlo, si lo quieren aplicar en su jardín. Yo sé que mucha gente lo hace, ¿no? Pero pues quiero compartirlo. Sí quiero aclarar que pues es un proceso largo, pero que si tú te empeñas, si tú te lo propones, lo logras. Lo que yo quiero lograr es que mi jardín se vea muy bonito, que para que ustedes lo vean, porque realmente es que a nadie casi se lo enseño. Ya les he comentado que aquí no tengo muchos amigos ni nada, pero bueno, cuando llegan a venir, porque pues todos viven lejos en la Ciudad de México, cuando llegan a venir los subo así con muchas ansias y les enseño. Yo quiero que lo vean bonito, y también pues ustedes mismos, ¿no? O sea, el sentarse y ver así sus cosas, sentirse bien, a gusto con lo que a ustedes les gusta, pues eso los motiva, eso los tranquiliza, eso, no sé, es algo muy padre, no sé, es lo que yo quiero expresarles a ustedes. Y bueno, ese es el motivo. Espero que se agarren de algo, que se motiven, que sí se puede poner bonito su jardín. Y bueno, pues me despido, les mando un beso enorme, ya saben, un gran abrazo. Les deseo siempre lo mejor, que todos sus sueños se cumplan, que todos sus propósitos se cumplan. Y bueno, pues nos vemos pronto en otro video. Ya saben, al final les dejo ahí toda la toma de ellas, las voy a acomodar muy bonito para que brillen y las vean todas muy bien. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.